Buenas tardes y bienvenidos todos a estas jornadas técnicas que nos va a ofrecer la empresa Troll, ¿no? Que todos, muchos vecinos de aquí del municipio pues conocéis, ¿no? Porque algunos de vosotros sois socios de ellos. Quiero dar las gracias en primer lugar a Pedro Enrique, porque él fue el que se prestó al principio, cuando yo hablaba con él, de cómo podríamos organizar estas jornadas, y yo le agradezco su esfuerzo y su colaboración. A Enrique, a David y a Javier, a los ponentes, por estar aquí esta tarde también, ¿no? y deleitarnos, ¿no? con la forma en la que ellos trabajan y todos los conocimientos que tienen sobre el tema del aguacate. Espero que disfrutéis de la jornada. Es una jornada de un par de horas que vamos a estar aquí escuchándolos a ellos y vamos a aprender. Yo creo que vamos a aprender todos. Yo también desconozco este mundo, y luego al final pues charlaremos, podremos entablar conversación e intercambiar alguna palabra, ¿no? Y tomaremos una copita ahí en el patio. Sin más, yo le doy la palabra a Enrique, que es el que ha organizado todo esto y es gerente de la empresa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Enrique Colilles, el gerente de Trops. Y efectivamente, gracias al Ayuntamiento de Coín por ayudarnos a organizar estas jornadas que hacemos por las distintas zonas de producción de fruta tropical, mango y aguacate, que Trops está realizando en los últimos tiempos. Nosotros, obviamente Trops saldrá. No puede ser de otra manera, trabajamos en Trops, pero Trops es una organización de productores, entonces más que hablar de la forma de trabajar de Trops, hay una cosa que es interés general de Trops como organización, que aglutina a más de 2000 agricultores, es que cada vez se conozca más y se conozca mejor el cultivo del aguacate. El aguacate es un cultivo que tiene mucho presente y muchísimo más futuro. Luego, lo iremos viendo en las charlas técnicas, y al final voy a dar yo una pequeña charla sobre cómo está el mercado del aguacate, y podremos ver que el futuro es muy esperanzador. En zonas como esta sabemos que se están realizando muchas nuevas plantaciones, que hay nuevos agricultores que venían de unos cultivos y van a pasar al aguacate, y creemos que cuantas más jornadas buenas de calidad, y nuestros técnicos creo que las pueden dar, cada uno lleva más de 100 fincas de aguacate, con lo cual su experiencia y conocimiento práctico sobre este cultivo es muy bueno, y es en definitiva lo que queremos trasladar, tanto a los socios de Trops como a los socios de no Trops. Agricultores que nos gustaría contar con ellos como socios en un futuro, pero que nuestro primer objetivo es que conozcan las técnicas del cultivo, las variedades, los patrones, etcétera, para que puedan tomar las mejores decisiones para sus fincas. Yo le voy a dar paso a David, que va a hablar del cultivo del aguacate, y os ruego que cualquier pregunta que tengáis, inquietud, nos la hagáis al final de cada una de las charlas, y estamos a vuestra disposición ahora y más adelante, mañana, pasado, la semana que viene, la siguiente, para que nos podáis llamar y consultar o comentar lo que os llame la atención. Muchas gracias. Muchas gracias por la asistencia a esta jornada. Para mí, venir a este pueblo siempre es una sensación buena. Llevo muchos años ya viniendo a esta zona, y el trato que tengo, que me dispensan los agricultores cuando vengo a esta zona, la verdad es que es bastante bueno. Vamos a intentar esta tarde tocar o dar un repaso en general al cultivo e intentar aportar cosillas nuevas que yo creo que es posible para que mejoréis lo que es el cultivo del aguacate, y al final lo que más nos interesa, que es la rentabilidad, que es lo que buscamos todos al final, ¿no? Vamos a dar un repaso a todo, a necesidades del cultivo, necesidades de riego, que creo que es donde más, uno de los puntos que vamos a incidir, porque creo que es donde más deficiencia podemos tener aquí en Coín, temas de poda, Javier va a profundizar en patrones y variedades, fertilización, en fin, vamos a dar un repaso a todo lo que es el cultivo. Bueno, vamos a comenzar por el agua.
Aquí en la zona el agua que disponéis es de bastante buena calidad, cantidad también hay. Importante en el aguacate es, sobre todo, nunca tener o nunca exceder de conductividades de 1,5, que lo marcamos aquí. Ese es el contenido de sales que pueda tener el agua, que ya os digo que aquí el cultivo, el agua que tenemos disponible es buena, pero hay veces que con la buena intención que tenemos de fertilizar mucho para que los aguacates engorden, muchas veces nos estamos colando, nos estamos pasando de cantidades de sales, de abono que aportamos a la parcela y al final perjudicamos a lo que es el cultivo. Esto es una muestra que nos podemos encontrar en muchas fincas, con hojas, en las puntas de la hoja seca, que muchas veces decimos y no sabemos cuál es el motivo. Eso se produce a final de agosto, primero de septiembre, y todo esto viene provocado, como os digo, por los excesos puntuales que podemos aportar con los abonos. Importante, cuando yo voy a hacer una plantación, antes de hacer la plantación, que aquí se están haciendo muchas nuevas plantaciones, como anteriormente ha dicho Enrique, es patrones y variedades. Hace 40 años, cuando empezamos el cultivo del aguacate, solo teníamos patrón mexicano, topa y la variedad Hass o fuerte. A día de hoy, de los últimos 10 años, la investigación a nivel mundial ha sido muy fuerte y tenemos un montón de herramientas, tenemos una variedad importantísima de patrones para todo tipo de suelo, para suelos arcillosos, para suelos calizos, para suelos más salinos, menos salinos, variedades. No hablamos mucho porque variedades, claramente el mercado se ha decantado por Hass. Hace varios años utilizamos la variedad Hass, variedad fuerte, variedad bacon. A día de hoy el mercado del aguacate, en lo que es a variedad a nivel mundial, el 90%, el 95% de la demanda del cultivo del aguacate es Hass. No hablamos de otra cosa. Ahora Javier nos va a incidir más en el tema. El tema de marco de plantación es otra cosa que tenemos que decidir antes de hacer la plantación, porque es fundamental a la hora de formar el árbol, como vamos a ver posteriormente. Y los sistemas de riego. Y creo que aquí, en los sistemas de riego, puede estar uno de los factores que yo, en la experiencia que tengo aquí en Coín, probablemente es donde más deficiente estemos en la zona de Coín, junto con la poda, porque la poda es muy importante en el aguacate, la poda y el riego. No sé cuánto sumarán cada factor, pero yo creo que en el éxito de la plantación el agua puede significar un 75, un 80% del éxito de la plantación y el otro 15% puede ser la poda y los fertilizantes, que tanta importancia le damos y demás, pueden ser un 4, un 5%. No creo que intervengan más en el éxito final de la plantación. Bueno, en cuanto a patrones y variedades, nuestro compañero Javier ahora después va a profundizar. Importante, muy importante, los polinizadores. En una plantación de Hass siempre debemos de tener como máximo y como mínimo, ni más ni menos, un 4 o un 5%, un 6% de polinizadores, que debemos utilizar bacon. No decimos más porque el bacon es una variedad que cada día el mercado la acepta menos, cada vez tiene menos precio y aunque sea como coste de cultivo, aunque pasen unos años y el bacon no podamos recolectarlo porque no se venda, porque puede llegar a ocurrir, debemos de tener un 4 o un 5% de la variedad bacon para favorecer la polinización del Hass, para incrementar las producciones de Hass. Pero si tenemos bacon en la plantación con el Hass y si no ponemos colmena, el éxito de la plantación disminuye. Esto está demostrado que en una plantación de aguacate necesitamos tener colmena. Importantísimo. Aquí muchas veces llegamos a la finca y decimos que tenemos muchas abejas porque en la sierra es verdad que hay colmenas, pero yo confío en que si en las fincas de aquí de la zona se pusieran colmenas, que la población de abejas aumentara la densidad de abejas, se incrementaría la producción de las fincas. Aquí pongo 6 colmenas por hectárea, pero la recomendación mía a un agricultor, cuando hablo con ellos, me preguntan cuántas colmenas por hectárea pongo y yo digo cuantas más mejor. Si pones 6, bien. Si pones 15, mejor. Y si pones 50, mejor. ¿Por qué? Pues porque la flor del aguacate, aquí he puesto una palabrota que es dicógama, y eso significa que la misma flor de aguacate la misma flor del aguacate es macho y es hembra. Entonces,
La flor del aguacate, lo explico un poco fácil para que lo entendáis. La flor del aguacate abre por la mañana, el día de hoy, abre en estado macho, cierra a mediodía, por la tarde se mantiene cerrada, por la noche se mantiene cerrada, a la mañana siguiente se mantiene cerrada y a la tarde siguiente abre en estado hembra. Entonces, claro, como todas no van igual, hay un periodo a mediodía que se solapan y hay unas flores machos y otras flores hembras. Es donde se produce la polinización. Esto, cuando tenemos bacon, lo mejoramos porque el bacon siempre va cambiado con el hash. Cuando el hash es hembra, el bacon es macho, y cuando el hash es macho, el bacon es hembra. Por eso las abejas que están trabajando y van de flor en flor, nos hacen un trabajo fundamental en el proceso de cuajado de la fruta. Por lo tanto, esa es la primera cosa que yo quiero que os quedéis esta tarde, y es que necesitamos colmenas en la finca, cuantas más, mejor. Los marcos de plantación. De esto podríamos estar hablando toda la tarde si quisiéramos. La tradición o los marcos tradicionales que hemos utilizado hasta ahora siempre han sido 8x4 al inicio de plantación para cortar un árbol sí o no y dejar a 8x8. También hemos utilizado 7x4 para dejar a 7x8 y rara vez habíamos utilizado los marcos de 6x4, que quizás a día de hoy, con las nuevas tendencias de manejo de poda y de intentar reducir el tamaño del árbol, porque debemos de cambiar la filosofía de árboles muy grandes a la tendencia actual hoy día, que es de árboles pequeños, y eso con un marco de 6x4 yo creo que es posible de mantener esos árboles pequeños y aumentaríamos las producciones de nuestras fincas. Porque a día de hoy hay muchos ensayos a nivel mundial, se está ensayando en todos lados, se está ensayando en Chile, se está ensayando en Estados Unidos, en California, se está haciendo en Israel, en Australia, en Canadá, en Sudáfrica, en todos los países hay ensayos de plantaciones de aguacate en alta densidad. Habréis escuchado algo de este tema de la alta densidad. Se están haciendo plantaciones a 4x2, a 4x1,5 y lo último que leí hace un mes más o menos en Chile es de plantar un árbol por metro cuadrado, que eso ya son muchos. Entonces, es la tendencia, las producciones se incrementan con árboles pequeños, pero en estos países, los cuales he comentado, como son Chile, Perú, Israel, Australia, en ellos tienen permitido el uso de reguladores de crecimiento, que aquí en España no están autorizados, y para ellos es más fácil mantener esa plantación. Le dan 3 tratamientos al año con regulador de crecimiento y los crecimientos del aguacate son pequeños. Aquí en la zona, igual en la zona nuestra de Málaga, cuando a un aguacate le metemos el serrucho, pues el tío dice que aquí estoy yo y emite brotes de 1 metro, de 1,5 metros y quiere su terreno, ¿no? Entonces, el tema de la alta densidad sin regulador de crecimiento, que aquí en España no los tenemos autorizados, se complica. Se están haciendo ensayos para intentar ajustar más los marcos de plantación con unas técnicas de cultivo similares al efecto que tenemos con el regulador de crecimiento, que es haciendo rayado o anillado, con lo cual conseguimos más o menos el mismo efecto. Pero todos estos temas todavía están un poco verdes, es decir, para recomendar estas plantaciones intensivas, yo creo que deben de pasar 4 o 5 años para ver cómo evolucionan las plantaciones, porque en la zona de Vélez ya hay varias, a 4x2 hay unas cuantas, a 4x2,5 también, para ver cómo evolucionan de kilo y de estado de la plantación. Esta es una foto, no sé si se ve bien, es una foto de la plantación que os comento, en alta densidad a 4x2,5, eso fue el primer año de la plantación. Esto era el 4º año de la plantación. Aquí ya se le habían cogido una cosecha al tercer año de 14.000 kilos por hectárea, y esta que se acaba de coger, la verdad es que ha sido buena, 21.000 kilos por hectárea de media, pero estamos hablando de ¿qué pasa ahora? Porque esto está cerrado. Esa es nuestra pregunta. Aquí hay una calle. Es decir, a ver cómo evolucionan estas plantaciones cuando tengan 8 o 9 años. Entonces, en este tema de la alta densidad, le pediría a los agricultores que fueran un poquito prudentes, porque a día de hoy, técnicamente, no podemos garantizar el futuro de estas plantaciones en alta densidad.
Sí creemos que se pueden ajustar más los marcos de plantación de lo tradicional, que era 8x8, quizás a 6x4, que yo entiendo que con un buen manejo de poda desde el principio lo podemos mantener, pero no ajustar a 4x2 o 4x2,5, que me parece a día de hoy, aquí en España todavía, por lo menos, no diría inviable, porque no lo sabemos, pero que no podemos demostrar que eso pueda ser positivo. En cuanto al riego, que creo ahí es donde más incidencia voy a hacer, porque creo que es la clave del cultivo del aguacate. Es difícil encontrar la dosis de riego. Si damos mucha dosis de riego podemos tener problemas de hongo, y si nos quedamos cortos podemos tener caída de frutos, fruta pequeña, en fin, que la finca no nos funciona. Pero sí tenemos que tener una cosa en cuenta. A nivel mundial, España tiene uno de los rendimientos más bajos del cultivo. Estamos en una media de 6.500, 7.000 kilos por hectárea, de las más bajas, junto con quizás Nueva Zelanda, que justo está en la antípoda de España. Pero tenemos que tener en cuenta que también somos el país que menos agua consumimos. Y la Administración también, nosotros consumimos poca agua, pero la Administración también nos quiere recortar más. Es decir, hasta ahora siempre la Administración había optado, había puesto un nivel de 7.000 litros por hectárea, 7.000 metros cúbicos por hectárea de consumo anual. A día de hoy creo que nos los quieren recortar a 6.000 metros cúbicos por hectárea, pero en otros países en los cuales las producciones son mucho más altas, estamos hablando de consumo de agua de 8.000, de 9.000 o de 10.000 metros cúbicos por hectárea. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Yo creo que hay dos épocas críticas que no hacemos un buen manejo de riego, y una de ellas es ahora, justo ahora. En el mes de febrero, no, pero en marzo, abril y mayo, yo entiendo, aquí en la zona de Coín, en la zona de Vélez, en todas las zonas productoras de nuestra provincia, y la de Granada también, nos quedamos cortos de agua. Es decir, la tendencia del agricultor es, ahora en periodo de floración, riego poco porque dándole seca, promociono el cuajado de la fruta y al final mi finca produce más. Yo cuando voy a una finca y me dicen esto, siempre le pregunto que dónde está el cabezal de riego y dónde está la llave que pierde agua, porque en toda la finca hay una llave que pierde agua. Y siempre, el 100% de las fincas, el agricultor me dice, no, hombre, no, pero es que este árbol es el mejor de la finca. Claro, y yo le pregunto, ¿y usted se ha parado a pensar por qué es el mejor de la finca? Es decir, el agua hay que controlarla, hay que tener control sobre el aporte del agua, porque podemos tener problemas de hongo, pero creo que en los meses de abril y mayo nos quedamos cortos de agua en general, estoy hablando en general. Porque a día de hoy estaréis regando mucho, una vez a la semana, probablemente algunos 2 veces a la semana. Ya hay fincas aquí en la zona y en la zona de Vélez que con un buen manejo de tensiómetro están pidiendo agua un día sí y otro no. Ahora mismo hay un montón de raíces nuevas, una cantidad importante de raíces nuevas. El árbol empieza a tener una actividad frenética porque estamos teniendo árboles. Dentro de 2 semanas vamos a tener árboles en floración e iniciando vegetación. Es una época de máxima demanda del árbol, la fábrica está a tope. Y nosotros lo castigamos diciéndole que lo vamos a regar una vez en semana, como mucho, para que se produzca un buen cuajado. Esa técnica no es muy adecuada. Os recomiendo que probéis algún año en la primavera de aportar una dosis superior de agua, porque creo que los beneficios van a ser notables. Importante, en la mayoría de las fincas de aguacate tenemos unas instalaciones deficientes. Cuando digo deficiente, lo digo porque la dotación de agua que reciben nuestros árboles no es uniforme. Hay árboles que reciben 100 litros a la hora, otros árboles que reciben 30 litros a la hora, otros árboles que reciben 50 litros a la hora y otros 70. Y eso se produce en muchísimas fincas. No en un 100%, pero en un 85 o un 90% de las fincas, la dotación de agua que le damos a nuestros árboles no es uniforme. Y eso es importante mejorarlo y tenemos herramientas para mejorarlo fácilmente. Importante, cuando vamos a diseñar una instalación de riego, condiciones mínimas, uniformidad de caudales, variaciones nunca superiores al 10%. Eso se produce ahora mismo aquí en Coín, o en Vélez, o en cualquier zona donde lo evaluemos. Si cogemos finca y evaluamos el sistema de riego, en un
90% de la finca el sistema de riego es deficitario, no tiene uniformidad de riego. El área mojada, otro tema importante. La mínima área mojada que necesitamos en una plantación de aguacate es un 20%, pero cuanto más tengamos, mejor. Con un microaspersor, riego por microaspersión, llegamos a un 50% más o menos del área mojada. Con gotero nos quedamos en un 25 o un 30%, que si lo hacemos bien es suficiente. Pero importante lo del área mojada. Muchas veces, cuando los agricultores ponen goteros, me dicen, bueno, pues en vez de poner en un árbol adulto 10 goteros por árbol con 2 líneas de riego de 4 litros hora, lo pongo de 8 y pongo 5. No, mire usted, es que el tema no está en la cantidad de agua que yo aporte, es el área mojada que yo tenga debajo del árbol. Es que eso es lo importante, no es la cantidad. Porque si yo aporto 200 litros de agua en una tobera amarilla, un difusor de estos de media luna que algunos agricultores tenemos, que aportan el amarillo 120 litros, le cae una hoja encima, porque la tenemos pinchada en la tubería o se dobla, y aporto los 120 litros de agua aquí, evidentemente el aguacate así no puede sobrevivir, aunque lo aportemos 200 litros por día. Es que no tiene sistema radicular. Necesitamos un área mojada bajo la copa del árbol importante, y eso se consigue en un árbol adulto, por ejemplo, poniendo 2 líneas con 10 goteros por árbol o 2 microaspersores por árbol. Es decir, lo del área mojada tenéis que anotarlo porque es un tema muy importante a tener en cuenta. Las necesidades de riego. Muchas veces el agricultor no conoce o no sabe realmente la cantidad de agua que tenemos que aportar, porque la cantidad de agua varía mucho en función de la edad de plantación, del tipo de suelo. Eso es otro error que cometemos en la finca. Tenemos fincas algunas veces inclinadas, la cual una parte de la finca es solana, otra parte de la finca es umbría, y en zonas como Coín, como esta zona, o en la Laurín, que hay muchas fincas en umbría, las dotaciones de agua que tenemos que aportar de una zona de la finca de solana a umbría pueden llegar a variar hasta un 30 o un 40%, cuando normalmente tenemos un sector único y le damos la misma agua a todos. Lo que yo quiero insistir con todas estas cosas es la importancia de un buen manejo del riego en el éxito de nuestra plantación. El aguacate es fundamental. Las pérdidas de agua que podamos tener, pues por fuga, que nos encontramos cantidad de fincas con boquetes, con pérdidas en los goteros, con pérdidas. Es decir, todas estas cosas son muy importantes de revisar. Pérdidas por evaporación o pérdidas por drenaje, pero bueno, estas no son. Yo no le tengo tanta intención a las pérdidas que podamos tener por evaporación y por drenaje, que para que ustedes vean, es decir, un técnico debería estar obsesionado por todo esto de las pérdidas por evaporación, pérdidas por drenaje. No, yo intento ser un poquito más sencillo, y un buen manejo de riego con sentido común, evitando fugas y teniéndolo bien dimensionado, es perfecto para el cultivo del aguacate. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un sistema de riego con toberas, con los difusores estos de media luna, que mucha gente le encanta, pero veis como aquí se ve una deriva, no se ve bien, pero se ve una deriva con el viento, que la mitad del agua la estamos perdiendo. Lo que hablaba antes, la tobera, que la ponemos en el riego, pero si se inclina la tubería, el agua no la distribuye, el agua no tiene área mojada, el agua cae en un punto concreto, entonces ese agua no la aprovecha el cultivo. Fuga, bueno, en algunas fincas nos encontramos que han quitado los microtubos y dejan el chorro de agua ahí cayendo, con lo cual ni uniformidad, ni zona mojada, ni nada, y eso es un desastre, ¿no? O riego con microtubos, que también es un riego que antiguamente se utilizaba y que a día de hoy, pues me parece una barbaridad mantener una plantación con un sistema de riego como este, en la cual el primer árbol de la línea coge, un ejemplo, 50 litros y el último probablemente no coge ni 15, ¿no? Entonces, todo esto va a lo mismo, un buen manejo de riego con uniformidad. ¿Cómo podemos controlar la dotación de agua que necesitan nuestros cultivos? Con una herramienta muy sencilla, un tensiómetro. Esta herramienta no es cara y es de una utilidad tremenda. Yo siempre le digo a los agricultores que el tensiómetro es fundamental, pero con un pequeño detalle de observación. El tensiómetro lo miramos desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo, abril. Es decir, en periodos de lluvia, en los cuales uno dice, ¿ha llovido, riego o no riego? El tensiómetro nos va a dar la ayuda y nos va a decir cuándo tenemos que regar y cuándo no tenemos que regar. Desde abril hasta septiembre o hasta 1 de septiembre, lo que hay que hacer es regar. Y los tensiómetros, nos olvidamos un poco de ellos. No
No podemos pretender ese otro tema en el cual, si miramos todos los libros de cultivo, vemos que el cultivo del aguacate, con manejo de tensiómetro, hay que regarlo en verano cuando los tensiómetros los dejamos subir hasta 15 o 20 centibares. El cultivo del aguacate, cuando llega julio y agosto aquí en nuestra zona, hay que regar, porque las temperaturas son muy altas, hay muchas pérdidas y manejando el cultivo, regando, es preferible quedarse un poquito largo que no corto. Bueno, esto es un diseño de cómo instalar los tensiómetros. Aquí tenemos el gotero, que es uno de los sistemas de riego más utilizados. Los tensiómetros utilizamos siempre batería, parejas de tensiómetros, uno a 15 centímetros y otro a 30 centímetros. ¿Por qué estas profundidades? Porque el cultivo del aguacate tiene el 95% de las raíces en los primeros 35 centímetros y probablemente un 80 o un 70% de las raíces en los primeros 15 centímetros. Entonces, tener tensiómetro a profundidades de 60 centímetros no es necesario. Si vamos a poner tensiómetro, utilizamos uno de 15 y otro de 30. Y lo ponemos a unos 15 centímetros de distancia del gotero, un lado y a otro. Con esto manejamos el cultivo desde el mes de septiembre hasta el mes de abril, perfecto. Y nunca nos equivocamos. Es decir, si llueve, no llueve, ha llovido 20 litros o yo no estaba en mi finca, no sé lo que ha caído y no sé si tengo que regar o no tengo que regar. El tensiómetro es un chivato perfecto para saber cuándo tenemos que regar y cuándo no tenemos que regar. Lo que hablaba antes, época crítica en el manejo de riego. En mayo normalmente nos quedamos cortos de agua. Tenemos hoja nueva, tenemos floración, frutos recientemente cuajados y normalmente nos quedamos no cortos, sino cortísimos. De hecho, en las fincas que tenemos tensiómetros, una llamada continua o habitual, porque claro, manejamos un montón de fincas, estamos hablando, antes comentaba Enrique, estamos visitando, el departamento técnico está visitando unos 800 fincas, y una llamada muy habitual donde hay tensiómetros en el mes de abril y mayo es decir, oye David, que los tensiómetros se me han averiado, esto está marcando 50, 60 y esto no baja. Digo, claro que no baja porque no está regando bien, es que hay que regar más. Es un periodo en el cual el árbol demanda mucho riego. Y después tenemos otro periodo de llamada, que es a final de agosto, 1 de septiembre, en la cual me dice, el tensiómetro está averiado porque marca siempre 0. Y es porque probablemente nos estamos colando con el agua. Es decir, en verano, con la inercia que llevamos de la calor, nosotros tenemos calor también y seguimos regando hasta bien avanzado septiembre a un nivel alto, cuando las noches ya son bastante más cortas. Es decir, tendríamos que cambiar la frecuencia del riego porque, otro tema importante, importantísimo, la duración del riego siempre debe ser la misma. Si yo riego 2 horas, 2 horas. Si riego una. Si riego 4, y si riego 8, pero siempre la misma. Verano, invierno. En invierno regaré una vez al mes si tengo que regar, porque llueve, y en verano regaré diario. Pero si riego 2 horas, 2 horas. Y en invierno también. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando llega a final de agosto o 1 de septiembre? Que a lo mejor no tenemos que regar todos los días, que tenemos que regar un día y otro, ¿no? Entonces, ya os digo, época importante, abril y mayo, hay que regar más. Y probablemente en septiembre haya que regar menos, pero no cortéis los tiempos de riego. Si regáis 2 horas, mantenemos ese riego, porque si cortamos de 2 horas a 1 hora y media a 1 hora, se nos produce lo que habíamos visto en la primera diapositiva, los bordes quemados de la hoja. Que eso se produce porque al final de verano recortamos los tiempos de riego. Y es una práctica habitual también. Es decir, cuando nos encontramos esas puntas de hojas quemadas es porque al final de verano no hemos quedado cortos de agua, pero no por la frecuencia, sino porque hemos recortado los tiempos de riego. Siempre, verano, invierno, en toda la época, cuando riego, hay que regar en la misma duración. Sistema de riego recomendado. Los goteros autocompensantes de 4 litros hora, no el de 8 litros hora ni el de 16, el de 4 litros hora. Es importante que la dotación de agua sea pausada y no con caudales importantes, caudales muy altos. O el microaspersor autocompensante, que por ejemplo en esta zona de Coín hay bastantes fincas con microaspersión autocompensante que son de 20-25 litros con riegos muy largos, que la verdad que también funciona bastante bien. Resumen, el riego, factor más importante en el proceso de producción, así lo consideramos y está demostrado que el riego es un porcentaje muy alto del éxito de nuestras plantaciones. Gotero y microaspersor como sistema de riego recomendado. Control de riego mediante tensiómetro, pero sin volverse esclavo de los tensiómetros, ni volverse loco.
en época desde septiembre hasta abril, mayo, más no, en verano hay que regar, y evitar en lo posible los encharcamientos, porque el cultivo del aguacate es muy sensible a las aguas encharcadas, muy sensible. Tiene un sistema, el cultivo del aguacate en la parte aérea es muy frondosa, con mucha hoja, pero el sistema radicular es precario. No está relacionado, no está bien proporcionado la copa que tiene el árbol con el sistema radicular. El sistema radicular es bastante deficitario. Una técnica importante para mantener la humedad en el suelo y provocar que nuestras raíces salgan fuera del suelo es los mulching. Los mulching lo conseguimos aportando, en este caso es una finca que se aporta cáscara de almendra, pero el mulching más fácil es el de los restos de poda. Todos los restos de poda nosotros los troceamos y los metemos debajo de la copa del árbol. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con esto? El objetivo es mantener humedad y tener una capa de materia orgánica en la cual las raíces salen fuera del suelo. Cuando nosotros tenemos un cultivo del aguacate y conseguimos levantar la hojarasca que hay y tener una capa blanca de raíces, eso es éxito garantizado en nuestra plantación. Cuando nosotros tenemos una plantación de aguacate en la cual le pega mucho el viento y está el suelo desnudo, en la cual no hay raíces, esas fincas nunca van bien hasta que tienen una buena capa de mulching, de restos de materia orgánica, restos de poda, se puede hacer. Y tenemos las raíces, un porcentaje de raíces importante fuera del suelo. Ahí, esas raíces blancas que se ven fuera del suelo asimilan fácilmente los nutrientes, reciben directamente el agua, son unas raíces que para nosotros son fundamentales. Bueno, vamos a entrar en los otros temas importantes, como es la poda y la fertilización. La poda. Los objetivos que tenemos con la poda. Si vamos a hacer, o hemos hecho, si vamos a hacer una nueva plantación y yo tengo pensado plantar de forma moderna, 6x4, como hemos hablado antes, de ajustar los marcos de plantación, me tengo que plantear tener mi finca en un eje central. Si yo voy a hacer una plantación a 8x4 para dejar a 8x8, que es lo que hemos hecho en los últimos 40 años, pues yo tengo que pensar en formar mi finca, mis árboles, en un 3 brazos, 4 brazos, como hasta el día de hoy lo hemos hecho. Pero lo importante aquí es que si yo quiero ajustar los marcos de plantación, es fundamental tener mi árbol en un eje central. No puedo abrir el árbol, despuntarlo para abrirlo en 3 brazos, lo tengo que mantener en 1. Ahora vamos a ver fotografía. Después, el mantenimiento que vamos a hacer en plantaciones adultas, que es lo que tenemos aquí en la mayoría de las fincas. Finca con buena entrada de luz, una poda normal de mantenimiento en los meses de marzo. En esta zona, febrero lo olvidamos un poco y nos vamos a podar en marzo. Y una poda que para mí es fundamental, más que la poda de marzo, es la poda de eliminación de chupones. Y esta la hacéis aquí muy poquito. Esa poda en el aguacate es fundamental, más importante que la poda esta que vamos a hacer ahora o que estamos haciendo ahora. Y es eliminar los brotes verticales. Y eso se hace aquí en Coín, en la Laurín, a final de agosto. En la zona de la costa, de Mija, o de Estepona, o de Almayate, allí en la zona de Vélez, se puede hacer a principios de agosto. Pero aquí hay que hacerlo a final de agosto. Y cuando tenemos una finca sin entrada de luz, que aquí también las hay muchas, lo que tenemos que hacer es rebajar la plantación. Pero cuando nosotros rebajamos la plantación, insisto, nosotros rebajamos una plantación que está cerrada y conseguimos que allí entre luz por todos lados. El árbol se nos viste, pero si luego en el mes de agosto no entramos y eliminamos los chupones, las ramas verticales, estamos peor, dentro de un año estamos peor que estábamos al principio, porque los árboles se nos cierran, se nos secan todas las ramas y lo que tenemos es un árbol con 4 espigones verticales que algunos defienden de que son muy productivos, efectivamente son muy productivos, pero yo digo siempre que son pan para hoy y hambre para mañana, a no ser que hagamos unas técnicas de cultivo modernas que hay ahora, que no vamos a entrar en detalle porque si no nos vamos a liar. Bueno, ustedes imagináis que entramos aquí en una plantación, a ver si lo vemos, esto es una plantación tradicional, un brazo
2, 3 y 4 brazos. Esto es lo que tenemos normalmente nosotros en las fincas. Pero si vamos a hablar de plantaciones con marco ajustado, esto es lo que yo cuando le digo un marco en un eje, formación del árbol en un eje, esto. Nosotros no podemos formar el árbol abierto como hemos visto aquí. No, tenemos que formarlo en un eje central para que el árbol ocupe el menos espacio posible. Cuando nosotros plantamos tradicionalmente, hemos plantado a 7×4, cortamos un árbol sí y otro no, y dejamos al final a 7×7 3 bolillos, pero bueno, eso es lo que hemos venido haciendo tradicionalmente. Este es el estado que nos encontramos en algunas de las fincas. Aquí podemos ver dos tipos de árboles. Un tema interesante. Me voy a parar aquí para explicar una técnica que normalmente no se hace y considero que es muy importante en el aguacate. Esto es un árbol con poca flor y con mucho vigor, al cual, como le metamos un pelín de poda, se nos va vacío. Y aquí tenemos un árbol con exceso de flor. ¿Qué tenemos que hacer con este árbol ahora? Porque ahora es el momento de hacerlo. Ahora ya hay árboles que empiezan a marcar mucho las yemas de flor, empiezan a agachar la hoja, o agachar la oreja, como muchas veces decimos los agricultores, y ahí, esos árboles que van a tirar la hoja, lo que tenemos que hacer es entrar con un cimbarín, con un serrucho, y darle muchos despuntes pequeñitos. ¿Para qué? Para forzar la salida de brote conforme se va produciendo el cuajado de fruto. ¿Veis? Esto es un árbol con exceso de flor. Si yo dejo mi árbol así, probablemente se produzca un cuajado importante, pero va a tirar la hoja, no va a tener capacidad para brotar. Eso en el mes de junio me vaya a llamar y me vaya a decir: David, esto no brota, esto tiene mucha fruta, pero esto hay que meterle un viaje de nitrógeno para que esto se espabile. Al final tenemos un árbol enfermo. En verano, cuando llega el mes de julio y agosto, los terrales, tira la fruta, y cuando llega septiembre tenemos un árbol enfermo, sin hojas, y al cual hemos perdido 2 o 3 años porque después hay que podarlo fuerte para recuperarlo. Si nosotros este tipo de árbol llegamos ahora, o dentro de 2 semanas, ahora es el momento, con un cimbarín y le pegamos 20 despuntes, este árbol cuando llega el mes de junio tiene un montón de fruta, mucha fruta y además brote. Cuando llega el mes de final de junio está cubierto y ese árbol al final es un árbol con cantidad de fruta de buen calibre, que es la que nos interesa y vale dinero, y el año que viene está preparado para probablemente tener una nueva cosecha. Este es el efecto que yo os comunico que pasa. Esto ya es en el mes de junio. En el mes de junio, cuando nosotros llegamos con nuestra plantación, con un montón de frutos, que dice, este año, pero tenemos la plantación así, sin hoja nueva, eso es imposible levantarlo. Eso hay que hacerlo ahora. Ahora es cuando hay que despuntar esos árboles que tienen exceso de flor. ¿Qué provocamos cuando hacemos estos despuntes? Despuntamos y mira, el árbol está recién cuajado los frutos y ya tenemos brote. Esto cuando llega el mes de junio, la fruta está escondida, está cubierta por la hoja. Y ese es el objetivo. Es decir, cuando tenemos árboles con exceso de flor, hay que despuntar. Hacer 15, 20, 30, 40 despuntes en un árbol grande, pero despuntes pequeñitos. Mira los cortes que se han dado aquí. Eso se ha dado con un cimbarín, con un serrucho de los que utilizamos, al cual se le ha quitado los dientes, se ha afilado y se le ha ido dando como si fuera como un espadín. Es decir, un corte que uno dice, bueno, eso puede ser un corte que estoy quitando flor y si después no cuaja, pero es que si no se la quitamos nos va a cuajar y después la va a tirar. Es que muchas veces tenemos miedo cuando tenemos un árbol así, tenemos una finca así y dices tú, ¿cómo voy a entrar a quitarle flor? Si lo que yo quiero es que esto trabaje y que tenga mucha fruta, y el aguacate tiene tendencia a producir poco, efectivamente. Pero si nosotros le damos estos cortes que yo he dicho, al final vamos a tener más fruta que si no se los damos. El objetivo, cuando hacemos la poda, este es el estado que nos encontramos las plantaciones normalmente, o últimamente, empiezan a cerrarse, no tienen entrada de luz, y nosotros tenemos los aguacates en esta zona. Entramos en un bancal grande, en el cual tú te asomas al bancal y ves el final sin problema. Esto, aunque se le vea mucha fruta, después cuando cogemos las cajas, dices tú, parecía esto que tenía mucha fruta, pero al final no han salido kilos, claro, porque no tenemos superficie de productiva. Nosotros tenemos que intentar que nos entre luz en las calles. ¿Para qué? Para que al final el árbol se vista. Y cuando nosotros tenemos el árbol vestido y con luz en las calles, tenemos produciendo esta zona y esta zona. Multiplicamos por 3 la capacidad productiva del árbol. Cuando tenemos los árboles cerrados, solo nos produce la parte de arriba, y cuando tenemos luz en las calles, produce esto de aquí, esto y esto. Con lo cual, las producciones se incrementan, los árboles están más saludables
y producimos más calibre de fruta. Todas estas cosas, todas estas técnicas que os estoy comentando, la idea final es producir más calibre de fruta, porque aquí en la zona de Coín es verdad que es muy buena para producir, tiene mejores condiciones que el valle o la comarca de la Sarquía, que el valle de Vélez, porque es una zona fría y produce. Las zonas frías tienen la virtud de que el invierno es duro para el aguacate y el árbol cuando se quiere mover y empieza la floración es 15, 20 o incluso un mes más tarde que en aquella zona. Y cuando pasa este tiempo que estamos hablando de que en vez de la plena floración sea la primera semana de abril, sea la última semana de abril, las condiciones de temperatura han mejorado, pero han mejorado allí y aquí. Entonces, por eso el Coín, el valle este de Coín, este valle de aquí, la zona de Laurín, es tan buena para producir. Pero tenemos que tener una cosa en cuenta, que hemos cuajado el fruto un mes más tarde que en aquella zona. Por eso Coín tiene esa tendencia a producir muchas veces fruta pequeñita. Y es porque desde que cuaja hasta que vienen las calores fuertes, el fruto no ha dado tiempo a desarrollar mucho. Por eso, con más intención, nosotros tenemos que practicar unas buenas técnicas de poda. Cuando tenemos exceso de flor, tenemos que practicar despunte y siempre importante que nos entre luz en las calles. Esta zona de Coín es muy buena para producir, pero hay que añadirle una intención quizás un pelín más importante en este tema de aspectos de poda que en aquella zona. Este es el aspecto que nos hemos encontrado en algunas fincas. Cuando ya estamos así, yo me asomo aquí, veo un montón de fruta, al final no salen kilos, la fruta que sale es pequeña. Cuando estamos así ya estamos malamente. ¿Qué tenemos que hacer cuando llegamos a una plantación que está como la que hemos visto antes? Pues cortamos sin miedo, cortamos aquí, cortamos aquí, cortamos aquí, cortamos aquí. Al año siguiente no vamos a tener cosecha, pero si nosotros cortamos aquí, aquí, aquí y aquí, el árbol lo vamos a recuperar en un año y si hacemos la poda de eliminación de chupones en agosto, probablemente a este árbol tardemos 4 años en volver a podarlo. Escuchadme lo que estoy diciendo. El aguacate, para que produzca hay que podarlo poco, hay que tocarlo poco. Cuando lo tocamos, el tío tiene tendencia a brotar, porque el aguacate tiene esa tendencia. Entonces, si nosotros podemos dividir plantación adulta, lo estamos haciendo en muchas fincas, nosotros dividimos nuestra finca en 4 zonas, nosotros dividimos nuestra finca, la dividimos en 4 y decimos, el año 2015 voy a podar fuerte en esta zona, el 2016 en esta zona, el 2017 en esta y el 2018 en esta y el 2019 voy a volver a podar aquí. Y usted decía, ¿eso es posible? Sí, es posible, lo estamos haciendo en muchas fincas. Ahora, una cosa es innegociable, en el mes de agosto quito chupones aquí, aquí, aquí y aquí, pero chupones todos los chupones, todas las ramas verticales quitadas, no despuntadas, porque es una práctica habitual que no encontramos en un porcentaje importante de fincas. No, los chupones hay que quitarlos. Aquí están grabando en la tele, pero bueno, los agricultores siempre decimos que por donde se rasca el guarro, por abajo. Entonces es importante que los chupones lo eliminemos siempre a final de agosto. Este es el estado de la plantación, como habíamos visto antes, cortes grandes, en la cual el árbol lo hemos vestido y todas estas ramas verticales que vemos aquí, nosotros cuando llegue a final de agosto las eliminamos. Mira cómo se queda el árbol. El árbol se queda a la misma altura donde hemos cortado. Se nos queda vestido con ramas, con brotes jóvenes y estos brotes que caen horizontales, pequeñitos, que muchas veces cuando entramos a podar vamos con las manos y vamos quitando y demás, es que estas son las ramas que a nosotros nos interesan, las ramas horizontales. Nosotros tenemos que evitar que nuestra plantación tenga ramas verticales. Las ramas productivas son estas que cuelgan hacia abajo. Esas son las que a nosotros nos interesan. Entonces, por eso insisto tanto en que cuando llegue el mes de agosto tenemos que quitar los chupones. Y tenemos nuestro árbol así. Y este árbol el año que viene tiene una capacidad de producción importantísima, porque además que todo es madera nueva. Pero es que al año siguiente, eso sigue teniendo capacidad de producción, eso se tira 3 o 4 años produciendo, y al 4.º año vuelve a entrar a podar. Pero siempre quitando chupones en agosto. ¿Veis cómo se queda? Aquí había un chupón grande, por aquí había algunos más, pero siempre todas estas ramitas pequeñas que se quedan por los lados, esas son las que dejamos. Y no caer en el error de cuando llegue el mes de agosto, decir, es que si yo quito los chupones, esto se me queda muy descubierto, voy a despuntarlo. Y eso es lo que hacemos todos, despuntamos para que se quede el árbol bonito. Perfecto, y ahí es donde la liamos. Porque un chupón, cuando yo lo corto, lo que hace es emitir otros 2 o 3 chupones más. Entonces, en 2 años, lo que tenemos el árbol, donde lo habíamos dejado en 2,5 metros, 3, lo tenemos otra vez en 5 metros, con lo cual lo que hemos hecho es nada. Estamos peor que estábamos. ¿Vale? Entonces,
Una cosa importante, vamos repasando. El riego, fundamental. El manejo de riego en primavera. Eliminación de chupones a final de agosto, importantísimo. Ya van dos cosas, importantes. La poda la negociamos, la hacemos mejor, la hacemos peor, pero la poda de chupones hay que hacerla. La intención, con lo que os mostraba antes de que entrara luz en las calles, esto es un sistema perfecto, que lo visitamos en Perú. Aquí hacían la poda con máquinas. Pero bueno, lo que yo quiero mostrar aquí es que si nosotros tenemos incidencia de luz hasta las partes bajas, podemos tener floración en las partes bajas, con lo cual tenemos produciendo esta parte del árbol, la parte de arriba y la otra parte del otro lado. Con lo cual multiplicamos por 3 la capacidad de producción. Perfecto no hay que hacerlo, pero se puede hacer parecido. Esto es la estación experimental La Mayora, que han hecho un ensayo también de poda. Y estos árboles, aquí te ponías en la esquina del bancal y veías el final. Y para coger una muestra de hojas no podías cogerla porque la primera hoja estaba a 3,5 metros. Pues mira cómo está la plantación a día de hoy. Y esto está produciendo bastantes kilos. Esto es una finca en Benamocarra, en la cual no está hecho como lo que hemos visto antes de las máquinas, pero lo estamos haciendo en plan parecido y está dando unos resultados magníficos. ¿Veis? Como aquí entra luz sin problema. Quizás en esta parcela, yo aquí esta rama la cortaría por aquí, porque nunca, siempre tenemos que evitar, cuando nosotros vamos a intentar mantener luz en las calles, nosotros tenemos que tener en cuenta que el árbol lo vamos a formar como una pirámide, más anchito por abajo y más estrecho por arriba. Para tú formar el árbol así, es decir, si yo aquí no puedo pasar porque tengo una rama aquí a medio metro o 1 metro, a mí me da igual, si a mí eso no me estorba. Lo que yo no puedo tener es ramas pegándose una con otra a 2,5 metros de altura o 3 metros, porque entonces cuando ya estamos perdidos. ¿Cómo provocamos que aquí tengamos ramas en las partes bajas? Siempre teniendo el árbol cortado de forma piramidal. Es decir, nunca puede haber un voladizo, nunca puede haber. Si yo tengo mi árbol así, nunca puedo tener una rama de arriba que sobresalga sobre la de abajo. Esto es lo que hemos hecho siempre. Nosotros, el podador, o cuando hemos entrado a una finca, nosotros hemos entrado a un árbol y lo primero que hemos hecho es irnos al centro. Cuando hemos dejado preparadito el centro, no hemos ido fuera. Si nosotros nos vamos al centro, nosotros cada vez lo que hacemos es abrir más los árboles. Y tenemos el marco a 8×8 y a 8×8 se juntan. Y si lo dejamos a 16×16 y seguimos podando por los centros, se siguen juntando. El aguacate no tiene problema, el aguacate crece, es decir, crece todo lo que le dejemos que crezca. Entonces, el chip de la poda, el concepto de poda que tenemos que hacer nosotros cuando entramos en nuestra plantación es cambiarlo. Es decir, nosotros siempre hemos podado los cítricos o el olivo abriéndolo por los centros para que le entre luz. El aguacate eso no lo admite porque cuando le entra luz lo que hace es cerrarse, es decir, emite chupones para protegerse rápido porque la madera del aguacate es muy sensible a la incidencia del sol. Entonces, nosotros llegamos a nuestra plantación y lo primero que podamos son las partes de fuera. Y es decir, yo que quiero tener mi árbol de forma piramidal, todos los voladizos que yo tenga por fuera, me los corto, me los meto hacia adentro y yo provoco que mi árbol esté formado así. El árbol tiene que estar formado así. Las ramas de abajo más salidas que las ramas de dentro. Y cuando nosotros normalmente entraríamos en una plantación de esa, lo que haríamos es entrar por el centro, le cortamos un par de ramas y ya lo tenemos perfecto, abierto por el centro, ¿no? Es que abierto por el centro, al final lo que hacemos es provocar, es cerrar nuestras plantaciones. Entonces, aquí por ejemplo, esta rama está estorbando. Bueno, entonces de poda, yo creo que más o menos estamos... Bueno, no está bien, le hemos dado la vuelta a la tortilla. Estamos terminados. Vamos a hablar un poco de fertilización. Ahora al final, si tenemos alguna duda o podemos hacer todas las preguntas que tengamos, porque bueno, tiempo no hay problema, aquí tenemos tiempo. En cuanto a fertilización, importante, a ver si sale. No quiere salir. Bueno, importante los niveles de nutriente en hoja. Los niveles de nutriente en hoja, bueno, lo vamos a ir viendo ahora elemento por elemento. Fundamental es coger una muestra de hoja todos los años durante el mes de octubre, noviembre o diciembre. Con esa herramienta, una simple muestra de hoja que vale 40 o 50 euros el análisis, nosotros podemos conocer qué es lo que necesita realmente nuestra plantación, si necesita más nitrógeno, necesita menos, necesita más hierro, necesita menos. Eso es fundamental, coger una muestra de hoja y analizarla. En cuanto al nitrógeno, elemento muy importante en el aguacate. Los niveles recomendados en Hass de 2 a 2,2, en fuerte de 1,6 a 2. Yo personalmente creo que en Hass debemos mantenerlo entre 1,90 y 2. No entre 2,2, sino entre 1,90 y 2. Ahí creo que sostienen muy buenos rendimientos y buenos calibres de fruta y más producción. El exceso de nitrógeno es grave porque lo que provoca es
unos crecimientos tremendos del árbol y se nos cierran las plantaciones, y la falta de nitrógeno provoca escasa vegetación y fruta pequeña que al final no vale dinero y no nos interesa. Las aportaciones en la superficie en el aguacate están entre 75 y 150 unidades y las máximas necesidades desde mayo hasta final de septiembre. ¿Qué fuentes de nitrógeno tenemos o qué fuentes de nitrógeno utilizamos? Pues en cultivos convencionales, pues nitrato amónico, nitrato potásico, sulfato amónico, nitrato de calcio, que entiendo que es muy importante para el cultivo del aguacate, subir los niveles de calcio todo lo que podamos. En fin, fuentes de nitrógeno hay un montón y yo creo que lo mejor para nutrir el aguacate, yo voy a dar aquí unas pequeñas nociones, pero lo mejor es coger un técnico, coja un análisis de hojas y dejarse llevar por un técnico cualificado para que entienda el cultivo del aguacate y que prepare el programa de abonado, ¿no?, que yo creo que es fundamental para el éxito del cultivo. El fósforo, elemento que aportamos mucho y que en el aguacate no es necesario. Cuando aportamos triple 15, estamos aportando un 15% de nitrógeno, un 15% de fósforo, un 15% de potasio. Ese 15% de fósforo nos está sobrando. El aguacate, los suelos que tenemos en nuestra zona aportan el suficiente fósforo para que el aguacate mantenga los niveles entre 0,11 y 0,13, y si aportamos mucho fósforo, lo que provocamos es que disminuimos los niveles de hierro, con lo cual nuestros árboles se ponen amarillos. Porque el fósforo es antagonista con el zinc, con el cobre, con el hierro, y el hierro es muy importante y el zinc, no digamos nada en el cultivo del aguacate. El zinc es el elemento que, no sé a los demás técnicos, pero a los de TROPS nos tiene locos. Nos tiene, probablemente sea el elemento que nos quita el sueño, porque creemos que es fundamental en el cultivo del aguacate y no conseguimos que los niveles suban lo que nosotros queremos. Las aportaciones de fósforo cuando tenemos deficiencia, pero estoy hablando que deficiencia, una finca puede tener una deficiencia de fósforo cada 10 años, cada 12, cada 14, es decir, cada 14 o 15 años, si tenemos deficiencia, aportaremos 20 o 25 unidades de fosfato monamónico, por ejemplo. Es decir, no por norma aplicar triple 15 en los aguacates, que eso no es necesario. Estos son síntomas de deficiencia de fósforo, esto lo he visto yo mucho en algunas fincas de Alaurín el Grande. Lo he visto de vez en cuando. El potasio, elemento muy importante para el engorde de la fruta sobre todo. Niveles foliares recomendados entre 0,5 y 1. Yo personalmente me gusta mantenerlo en la parte alta, 0,80, 0,90, incluso 1. Tenemos que tener cuidado porque si subimos mucho los niveles de potasio, en alguna finca hay veces que cogemos un análisis de hoja y lo tenemos en 1,10, 1,15. El potasio es un elemento que, como siempre decimos que el potasio para el engorde, normalmente no hay deficiencia. Ahí no nos tiembla el pulso en soltar la mano con el potasio. Con el nitrógeno siempre nos cuesta más trabajo. Pero tenemos que gastar cuidado con el potasio porque si subimos mucho los niveles de potasio, nos puede bajar el calcio y el magnesio, y sobre todo el calcio es un elemento muy importante en la vida post cosecha del aguacate. Es decir, nuestro trabajo con el aguacate no termina cuando lo cogemos, lo echamos en la caja y lo llevamos al almacén. No. Nuestro trabajo con el aguacate tiene que terminar y tiene que ser de éxito cuando esa fruta se confecciona en el almacén, se mantiene 10 o 12 días desde que se confecciona hasta que se vende, y cuando llega el ama de casa o el caballero, llega por la noche o por el mediodía a su aguacate, lo parte y se lo come y está bueno. Ahí es cuando termina el trabajo del agricultor. Es decir, no podemos pensar que cuando soltamos la fruta en el almacén nuestro trabajo ha terminado. No, nuestro trabajo termina cuando ese aguacate se lo comen en casa. Con microaspersión mejora la nutrición de potasio. Se han hecho varios ensayos en los cuales en fincas que tienen problemas de subir los niveles de potasio o de nutrición con potasio, cuando hemos cambiado el riego a microaspersión, han mejorado mucho la capacidad del árbol de nutrirse con potasio. El hierro. En los suelos de pizarra estamos aportando entre 4 y 8 kilos por hectárea, eso es la zona del Valle de Vélez. Aquí en Coín, con los suelos que tenemos con altos niveles de calcio, de caliza, nos tenemos que ir a niveles más altos, si no, los árboles pintan amarillo luego en septiembre, octubre, en invierno, ¿no? Entonces, es importante aportar una cantidad mayor de hierro, y lo hacemos en primavera, empezamos ahora a mediados de marzo, 1 de abril, durante un mes y medio o 2, y después un momento también que
personalmente, yo creo que es importante de aporte de hierro es en mediados de agosto, final de agosto, un par de aplicaciones que hacen que nuestras arboledas no se nos pongan amarillas en invierno. Muchas veces confundimos el amarillo, muchas veces tenemos amarillo y no es por falta de hierro, ¿no? Puede ser o porque el suelo está poco aireado, está encharcado, por exceso de aporte de nitrógeno, que normalmente no es el caso, o porque aportamos un estiércol que no es conveniente, por ejemplo, el de gallinaza, que produce una clorosis importante en el aguacate. El estiércol de gallina al aguacate no le sienta ni chispa bien. ¿Veis? Aquí tenemos un ejemplo de deficiencia de hierro. El zinc, nuestro caballo de batalla. Con niveles por debajo de 20, normalmente los análisis foliares, las referencias que hay son de 30 en adelante. Nosotros cuando nos empezamos a preocupar es cuando los niveles están por debajo de 20. Las aplicaciones foliares no son efectivas, eso lo hicimos durante muchos años, se han hecho muchos ensayos, y las aplicaciones foliares no son nada efectivas. Cuando cogemos nuestros análisis foliares sí que son efectivos, porque sale un número muy alto, pero el número muy alto es porque tiene residuos en la hoja y no hay quien lo quite. Es decir, realmente la plantación no tiene zinc. Se están haciendo aportaciones por el riego, de aquí pongo 40 o 50 kilos, se están aportando bastantes más y cuesta trabajo subirlo, o a mano. A mano se está haciendo también con éxito en algunas fincas. Es verdad que el zinc en fincas con riego por gotero, al contrario del potasio, con riego por goteo se suben mejor los niveles de zinc que con riego por microaspersión. Es decir, la microaspersión va mejor para la nutrición del potasio, pero el gotero va mejor para la nutrición de zinc. Y el zinc es un elemento muy importante en nuestro cultivo. Esto es una hoja con deficiencia de zinc, la tendencia es a hoja pequeña que se quedan como arrugadillas. Y en el fruto, como lo vemos, es que este es un fruto normal, con niveles normales de zinc. Cuando vamos teniendo deficiencia, nos van apareciendo muchos frutos redondos, que eso se ve normalmente en las fincas. Es decir, que en general tenemos deficiencia de zinc. El boro, otro elemento muy importante en el cultivo del aguacate, porque interviene muchísimo en la floración. Este es un elemento en el cual es delicado, porque hay que estar cuidado con el boro, porque puede ser tóxico, pero nos interesa tener niveles importantes. Aquí pone deficiencia menos de 15 partes por millón. A mí me gusta tener el boro en niveles de 40, 50 partes por millón, porque interviene en la creación del tubo polínico, una parte de la flor, que es la que hace que se produzca el cuajado de fruto. Entonces el boro, por eso hacemos tanta hincapié en los aportes de boro. En la hoja, las aplicaciones foliares en el aguacate no son efectivas. Hay un momento en el cual las aplicaciones foliares en el aguacate son efectivas, y es cuando estamos, desde ahora hasta dentro de 2 o 3 semanas, cuando estamos en la coliflor, como le decimos, que empieza a salir las flores, ahí el aguacate sí que recibe bien todos los nutrientes que le metamos. Pero claro, el aguacate es un cultivo tan delicado y tenemos tanto problema de cuajado que en la floración, a mí personalmente no me gusta dar muchos tratamientos y jugar con ella, porque si nos equivocamos, evidentemente la hemos liado. Entonces, el boro, por el riego, va perfecto. El boro, los niveles de boro, hace 15 años estábamos en una situación similar a la que estamos hoy día con el zinc. En todas las fincas teníamos deficiencia y era un problema. A día de hoy el boro se ha solventado, lo manejamos, tenemos buenos niveles y por riego se controla perfectamente. Estos son los síntomas de deficiencia de boro. El palillo del aguacate se nos va al lado. Esto es un estado normal de boro y cuando tenemos deficiencia el palillo como se pone como con un ángulo recto, ¿no? Eso también se ve bastante. Y esto es un nivel bajo de boro excesivo. Esto también lo vemos en muchas fincas. Se ve luego en el mes de julio y agosto, se ven algunos frutos, muchas veces por golpe de calor, pero similar al golpe de calor. Se produce una hendidura en el fruto y es por deficiencia de boro. El cobre, otro elemento el cual es importante en el cultivo del aguacate. No es fácil encontrarse deficiencia de cobre, pero cuando las encontramos, la verdad es que se soluciona sin problema con una aplicación de sulfato de cobre en el riego, el cual se hace al final del verano y se soluciona sin problema. Estos son los síntomas de deficiencia de cobre en el cultivo del aguacate. Control de plagas. El aguacate tenemos 3 problemas. Una plaga, que es el ácaro, la araña, el ácaro cristalino, y 2 enfermedades como son la fitóptora, hongos de suelo, la fitóptora y la roselinia. La plaga más importante, la araña, la roselinia y la fitóptora como enfermedades. Son los 3 problemas que tenemos en el cultivo del aguacate. La araña
esta tan famosa que se nos entró aquí en España en el año 2005. Llevamos ya conviviendo con ella 10 años y a día de hoy las recomendaciones que hacemos desde el departamento técnico son, si no hay un ataque muy importante, pero muy importante, no tratar, porque en las fincas que no se dan tratamiento, la población de araña con los depredadores naturales se va equilibrando y la necesidad de tratamiento se ha reducido bastante. Yo creo que el año pasado, en las 900 y pico fincas de TROPS, no creo que se tratara en más de 40 o 50 fincas. Es decir, cuando tenemos un ataque serio, que estamos produciendo una defoliación del árbol, porque cuando hay un ataque muy importante de araña se produce defoliación del árbol, damos el tratamiento, pero si no, convivimos con la araña, que no causa más problemas. Probablemente tengamos alguna disminución de calibre, pero mantener nuestra plantación libre de araña necesita una demanda tan alta de tratamiento que no compensa económicamente. Bueno, este es el estado de una plantación. Con un ataque de araña así, la plantación ni se entera. Eso no hay problema. La idea, incrementar la población de depredadores naturales. Este no es bichillo que a nosotros nos interesa. Esto lo vemos, si lo vemos en la hoja, mira, aquí tenéis la araña y este es el depredador natural que se come o que hace que la población de arañas no desarrolle. En algunas fincas se están dejando las malas hierbas o la flora arbense en las calles, con idea de que estos bichos, los depredadores naturales, aparte de comer la araña, no solo se alimentan de esto, se alimentan de polen. Entonces, por eso en primavera la población de araña está controlada, pero cuando llega final de mayo, final de mayo, junio, cuando empieza a apretar la calor, las malas hierbas se secan y a partir de ahí los depredadores se quedan sin comida porque no tienen polen y cuando la araña dice aquí estoy yo y pega la subida porque no podemos mantener los niveles de polen necesarios que necesitan los depredadores naturales. Entonces, quizás mantener algo de mala hierba en las fincas, no hay necesidad de tener nuestras fincas como tenemos aquí el suelo, limpias. Es decir, muchas veces tenemos tendencia a tener las fincas demasiado limpias de malas hierbas. Importante en el aguacate no tener hierba debajo de la copa del árbol, porque el aguacate es muy sensible a todo y la mala hierba tiene más fuerza. Cualquier hierba de esta tiene más fuerza que la raíz del aguacate. Entonces, las partes bajas limpias, pero en las calles no nos importe tener un poquito o mantener un poquito de vegetación, porque ahí puede ser una buena zona para incrementar la población de depredadores naturales. Control químico con abamectina, la cual tenemos autorizada. Eso se hace 1 centímetro por litro y es efectiva. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado con la resistencia, porque la araña es sensible o puede ser resistente a este tratamiento de abamectina. Y personalmente nuestro departamento no quiere abusar de la abamectina porque hay una plaga en el exterior, una plaga que está funcionando en Chile, que está atacando en México, que está atacando en Israel. Aquí en España aún no la tenemos, esperemos que tarde en entrar, pero es un trips que ataca la floración, que ese sí que nos puede dar la lata, y ese solo la podemos atacar con la abamectina. Si quemamos los cartuchos pronto, puede ser que después, cuando venga el trips, no tengamos herramientas para atacar a ese trips. Es decir, tenemos que, en los tratamientos, cuanto menos mejor. Y otro producto que se ha conseguido autorizaciones excepcionales, como es el espirodiclofén, que también da un resultado bastante bueno. Con lo cual, tenemos dos productos que podemos ir alternando un tratamiento a otro. Si tenemos que hacer 2 tratamientos en la finca, uno en final de mayo, 1 de junio, porque tenemos un ataque muy serio, lo hacemos con uno de ellos, y si tenemos que dar otro porque no conseguimos controlarlo y la finca aquello es un desastre, a final de agosto, 1 de septiembre, pues lo damos con el otro. Es decir, podemos alternar, con lo cual nada más que damos un tratamiento por año. La fitóctora, nuestro problema. ¿Cuáles son los síntomas de fitóctora? Decaimiento de la plantación, hojas pequeñas, marchitez, al final el árbol se nos va viniendo abajo, es un problema de hongo. ¿Qué tenemos que hacer para evitar los problemas? Controlar los encharcamientos y cuando tenemos ya el problema en la finca, lo que tenemos que hacer es podar fuerte nuestros árboles y reducir la dotación de agua. Es importante cuando tenemos problemas de hongo reducir la dotación del agua a más de la mitad. Este es un árbol ya que ya prácticamente está muerto, de manera esto, podarlo a la flor y disminuir el agua, prácticamente quitarle el agua. La roselínea, diferente. La evolución de la roselínea es lenta, los árboles se van secando, se secan ramas y las hojas se mantienen en el árbol y el árbol puede morir en 10 días. Es decir, pasamos por una plantación y dice, uy, este árbol parece que está enfermo y pasa dentro de 3 días y está seco. Eso es síntoma de ataque de roselínea.
La roselinea es un hongo que estaba hospedado en las raíces de los almendros, de los algarrobos, y cuando hemos cortado esas plantaciones tradicionales que había en nuestra zona y ahora hemos puesto el aguacate, cuando pasan 14 o 15 años, aquello tiene sombra y humedad continua, ese hongo dice, aquí estoy yo, y al aguacate sí le ataca. Entonces la roselinea es un hongo muy importante, más agresivo que la fitóptora, pero su evolución es más lenta. ¿Veis? Esto es un árbol que se ha muerto en menos de una semana. La roselinea se puede detectar en la base del tronco. Si nosotros cortamos con una navaja estos micelios blancos en la roselinea, sin embargo la fitóptora donde se ve las raícitas pequeñas que están negras y necróticas, muertas, vamos. Medidas preventivas: buen drenaje de suelo, lo que he dicho antes, controlar los encharques, que muchas fincas van andando y de pronto ¡pum!, te atascas. Cuando tú tengas una plantación y de pronto te atascas, pues quizás a ese árbol haya que quitarle agua. Es decir, tenemos 10 goteros por árbol y pasamos por aquí y tenemos un charco, pues le dejamos a ese árbol 4 goteros, no pasa nada. Si el árbol a lo mejor con 4 goteros va suficiente. Es que si le dejamos los 10, al final vamos a tener pudrición de raíces y al final vamos a tener ataque de hongo. Y cuando tengamos ataque de hongo se va a esparcir por la finca, con lo cual el problema se va a incrementar. Cuando tenemos el problema de hongo, utilización de patrones clonales tolerantes. Resistentes no hay, Toleran algo los ataques de hongo. Ahora Javier nos va a indicar cada patrón para lo que sirve. Y importante el tema de la sanidad en el material vegetal. Y la sanidad es decir, nosotros vamos andando por la finca, tenemos un foco de hongo, cuando utilizamos la chapulina para quitar hierba, antes de irnos de ese foco que tenemos problemas de hongo a otra zona que está sana, cojamos un poquito de lejía, desinfectamos la chapulina y nos vamos a la otra zona. Eso es una práctica que no hacemos, que parece una tontería, pero evitamos el transporte de hongo de un lado a otro. Y si cuando vamos con los tractores por la finca tenemos un árbol con problemas de hongo, evitamos de pasar por la zona de ese árbol, lo rodeamos, y son detalles que vamos haciendo que parecen tontos, pero que si lo hacemos y somos curiosos en la finca, evitamos el desarrollo importante de hongo. Otra medida preventiva, cuando tenemos un suelo con un porcentaje de arcilla muy alto, un llano, con drenaje difícil, pues se hacen lomos de 1 metro de alto y favorecemos el drenaje del agua. Aquí en este caso no suele haber mucho problema, porque aquí las parcelas son inclinadas y no hay problema. Otra medida que favorece mucho el buen desarrollo de plantaciones con fitóptora, lo que hablábamos antes, el mulching, los restos de poda debajo del suelo, los restos de cáscara de almendras, lo que queramos. Nosotros tenemos que mantener debajo de nuestro árbol una capa de 15 o 20 centímetros de materia orgánica o de mulching, de restos de poda. De esa manera favorecemos que las raíces salgan fuera, como comentaba antes, y cuando las raíces salen fuera, esas raíces que están fuera del suelo, ahí hay mucho aire y ahí el hongo no ataca. Es decir, el hongo no tiene capacidad para atacar a estas raíces que están fuera del suelo, con lo cual mejoramos el estado general de la plantación cuando hacemos un aporte de materia orgánica o de restos de poda, ¿Veis? Como podemos ver aquí. Medidas preventivas, es un ensayo que se ha hecho en La Mayora y que ha dado buen resultado. Lo que pasa es que el manejo es difícil. Es regar, si tenemos 2 microaspersores por árbol, regar durante un tiempo aquí, después cortamos aquí y regamos aquí. Eso es una técnica complicada. Se está haciendo en alguna finca con éxito, pero es una técnica a la cual hay que manejar bien. Estamos hablando de que en invierno regamos un mes aquí y otro mes aquí, pero cuando llega ahora mayo, junio, julio, quizás regamos 2 semanas aquí y 2 semanas aquí. Eso necesita o 2 sistemas de riego o llavecillas para ir abriendo y cerrando, pero no nos podemos descuidar. Es un tema, porque si nos descuidamos, si en verano, en el mes de agosto, nosotros dejamos sin regar más de 2 semanas, probablemente las raíces que tenemos aquí se nos mueran, pero por seco, no por... Entonces, es una técnica complicada para el agricultor. Y bueno, eso es todo, no es poco. Muchas gracias por vuestra atención. Tenemos tiempo para algunas preguntas, al todo, porque bueno, lo ideal es establecer un turno de preguntas y que las dudas que tengáis, que serán muchas, pues las vayamos solventando. Yo sobre la poda. Sí. Creo que cuando se ha puesto el árbol ese que tenía 4 ramas, ¿qué es lo que corta un año? ¿Una rama o las 4 ramas?
Yo prefiero dividir mi finca en 4 y cuando corto una parcela la corto entera. Yo lo prefiero así. Hay fincas en las cuales se está podando una rama por año en el árbol. Es decir, podamos la rama sur primero, después podamos la otra, pero esas técnicas es bastante más difícil para el agricultor. La poda que yo estoy hablando, que yo he enseñado antes de rebaje, cuando hemos puesto las líneas, esa poda es una poda súper fácil que la hace cualquiera, y si nosotros dividimos nuestra finca en 4, podamos fuerte un año una parte, el otro año la otra, y es una poda súper fácil, siempre y cuando en agosto quitemos chupones, no podemos olvidar eso. Porque la poda de eliminar una rama un año, otra rama otro, es una poda que con un manejo bueno, técnico, puede funcionar, pero esa es más difícil, ¿eh? Encontrar gente que afinen con ese tipo de poda es más complicado. La otra es muy facilita, la otra es cortar, todo el mundo sabe. Mi pregunta era, ya que se ha hecho tanto hincapié en el tema de los riegos, en un suelo arcilloso se regaría menos, siendo así, en uno por ojo. En un suelo arcilloso lo que sí que funciona mejor un riego largo y dejar más tiempo que seque que no riegos cortos y frecuentes. Es decir, en suelos con arena o suelos de pizarra, a lo mejor regamos una vez al día en verano o regamos 2 veces al día, porque algunas fincas se están regando 2 veces al día. Pero en un suelo fuerte, arcilloso, yo prefiero regar un riego normal hoy y después dejar un día en blanco y regar al siguiente día. Eso está dando mejores resultados que riegos cortos, mucho mejores resultados. Y otra pregunta más, el tipo de árboles ahora clonados, ¿no? Porque se está haciendo mucho hincapié también en el tema ese. Porque he visto plantaciones que en un par de años, o al menos en 2 o 3 años, se están sacando ya frutos, vamos, al menos se le ven las flores. Y en otros, que llevaba ya bastante tiempo, estamos hablando de 5 o 6 años, todavía no le había salido las flores. Es que a día de hoy es lo que hablábamos antes. Ahora nuestro compañero Javier va a hablar de todo el tema de patrones. Es decir, hace 20 años no teníamos herramientas. La herramienta que teníamos era patrón topa-topa y la variedad hash. Pero es que a día de hoy hay tanta herramienta con patrones que aumentan la productividad, patrones para el tipo de suelo arcilloso, para el tipo de suelo de arena, para el tipo de suelo calizo. Todos estos patrones clonales específicos para cada tipo de suelo, la verdad es que están incrementando los niveles de producción y tienen una capacidad de incrementar efectivamente los niveles de producción. Lo que pasa que es lo que estamos hablando, es decir, a día de hoy, ahora Javi lo va a comentar, tenemos herramientas para decir qué tipo de suelo tengo, qué orientación de mi finca tengo y a partir de ahí elijo. Es decir, hace 20 años no, hace 20 años lo que había, topa-topa y ya está, no había otra cosa, pero hoy es que hay muchas herramientas para elegir. ¿Cómo puedes equilibrar la finca para que no se seque medio vacía y medio llena? Para que se quede un año vacío y un año lleno, ¿no? Media vacía y media llena. ¿Cómo lo puedes equilibrar? Para que tú tengas media finca produciendo y media finca sin producir. Todos los años. Pues eso es. Con el tema que hablaba yo antes, a ver si esto baja. Una medida importante para mejorar que una finca no tenga una cosecha muy alta un año y al año siguiente esté vacía es lo que hablaba antes de los despuntes. Eso es la mejor técnica para regular nuestras fincas. Lo que pasa es que nos tiembla el pulso cuando llega la hora de hacerlo. Y es que cuando tenemos una floración muy buena, cuando tenemos una floración así, en la cual vamos a tener un año con una cosecha muy alta, nosotros entramos, despuntamos y tenemos menos cosecha, pero el año siguiente volvemos a tener cosecha. No es lo que usted me quiere preguntar. Eso, el año que te va a cargar mucho el árbol, le tienes que hacer esto. Es que es la única forma. Con la poda es la única forma que nosotros podemos regular las producciones de nuestra finca. La única, no hay otra, la poda. El que ha cargado este año, el año que viene no echa ni una flor. Claro, pero es porque tiene un exceso de carga. Tú tienes que, este año, cuando te ha cargado, en vez de echarte 5 cajas de fruta, tú tienes que procurar que te eche 3, para que tenga brote. Y ese brote el año que viene tenga flor. Entonces, ¿por qué hay fincas que cargan todo bajo? Pero porque tiene un buen manejo de poda.
Es que eso es fundamental. Es fundamental que nuestra finca no se nos cargue a tope, no tenga, porque si nos carga a tope no tiene brote, y si no tiene brote el año siguiente tiene 0 frutos. Entonces, ¿qué provocamos con esto? Que el año siguiente la finca crece un montón y el año siguiente está tan fuerte que otra vez vuelve a ser mucha fruta. Pero claro, lo que estamos provocando son unas producciones súper alternantes. Eso nada más que lo podemos controlar cuando tenemos previsto de un año de mucha cosecha, ser valientes y despuntar para tener menos cosecha. Lo que pasa es que, amigos, eso es complicado. Pero ¿cuánto hay de árboles? Los árboles que tenemos así, muy pocos, y eso estamos hablando de por aquí. De darle 30, 40 cortes, pero poquito. Sí, 30, 40 cortes. Mira los cortes que estoy proponiendo, si estamos hablando de ramitas, nada, de un dedo. Esos son cortes muy pequeños. Claro, a toda la copa, para provocar que el árbol vegete. De esa forma se regula muy bien la cosecha del árbol. Por aquí había otra pregunta. Sí, la pregunta mía es, en el Valle del Guadalhorce, que tenemos, yo creo que tenemos un agua un poquito con salinidad. Sí. El aguacate... El aguacate... El agua no la tiene, ¿no? No, el aguacate... Tiene, aunque haya una pequeña cantidad de sal, digamos que el fondo del Guadalhorce, el agua que tenemos que riega el Valle del Guadalhorce, de los canales que tenemos ahí, es algo un poco... Ese agua, yo he visto alguna analítica de ese agua con niveles de conductividad de 2 y pico y 3 y pico, y eso no sirve para el aguacate. El aguacate, conductividades más altas de 1,5 de sisiemen con abono, no funciona. Funciona mal, puede funcionar, pero funciona mal. El agua salada para el aguacate, el agua dura para el aguacate ya le cuesta con agua buena, con agua dura no funciona. Y aparte el frío, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Allá abajo hay que tener el tema del frío, ¿no? Porque el tema de temperatura, hoy estábamos en el almuerzo y estábamos hablando de aguacate, hablamos de que temperaturas de 1 grado bajo cero el aguacate las tolera bien y decimos no hay problema, con 1 bajo cero el aguacate la aguanta, sí, el árbol la aguanta ese grado bajo cero, pero la fruta la va llevando en el cuerpo. Y la fruta se le nota este año que ha tenido un montón de días de 0 grados y de 1 grado bajo cero y la calidad de la fruta es justita este año, en las zonas frías. Yo he visto alguna analítica allí de agua y para el aguacate son complicadas. No obstante, si tenemos agua en el límite de 1,5, 1,6, hay patrones, lo que hablaba antes, que Javi va a decir ahora, hay patrones, ahora tenemos herramientas especialmente para aguas duras. Es decir, hay unos patrones israelitas, como son el Nachar o es el Maoz, que son patrones que aguantan muy bien niveles altos de salinidad. Tampoco exagerado, pero bueno, comparado con lo que teníamos hasta ahora. Es decir, que hay herramientas, es lo que hablamos antes, que a día de hoy hay muchas herramientas, lo que pasa es que hay que saber utilizarla bien. Es decir, yo cuando tengo mi finca y yo tengo un análisis de agua, un análisis de suelo, pues te vas a una persona que esté cualificada, le preguntas y bueno, es que hay muchas herramientas. 1,5 es como mucho lo ideal, pero bueno, que hay patrones que pueden tolerar algo más. ¿Alguna preguntilla más? Allí al fondo. Dígame. El fin que está a pensar como cada día ¿Quiere preguntar? ¿Con qué patrón se podría repoblar? Porque yo estoy harto de repoblar y todos los que pongo donde se pierde uno no salen ninguno. Usted tendrá problemas de fitóctona. ¿Qué patrón se puede poner en esa finca para repoblar, para volver a repoblar lo que se ha perdido? Sí. Si usted tiene una zona de árboles que se han perdido y todo lo que pone se vuelve a perder, tiene que hacer varias cosas. Lo primero que tiene que hacer es, vamos a ver cómo le explico. Lo primero que hay que hacer es desinfectar un poco el suelo, solarizarlo. Y le voy a intentar explicar aquí, sobre la marcha, cómo se hace eso de forma fácil. Con la poda. ¿Y dónde no? No, con la poda no. Usted tiene que arrancar el árbol porque será muerto, ¿no? Sí. Vale, y usted tiene que poner uno nuevo. Pues antes de ponerlo, tiene que arar el terreno en el mes de junio, a mediados de junio. Arar el terreno, meterle un riego de inundación importante, bueno, y posteriormente poner un plástico transparente, eso que ha visto usted alguna vez en los invernaderos y demás, para desinfectar el suelo.
y dejarlo durante el mes de junio, julio y agosto, el plástico allí puestecito, sellado por los alrededores donde están los árboles nuevos. Y una vez que haya pasado el verano, levantamos nuestro plástico y ahí ponemos un árbol patrón clonal de, por ejemplo, Toro Canyon, que ahora mismo es un árbol que se comporta bastante bien en el ataque de Phytophthora. Pero si usted no pone plástico y la incidencia de hongo es alta, no hay patrón que resista. Resistente no hay patrones que toleran algo el hongo, pero no resisten. Alto de reponer de varias clases y todo lo que ponga se le pierde. Y todo lo que pongo se pierde. Tiene que poner el plástico, desinfectar y después poner un árbol clonal, con patrón clonal, de la marca Toro Cañón. Estoy poniendo Coronado y estoy poniendo esto todo y a lo mejor el primer año sale bien, se ve, pues, coño, parece ser que se va a reponer. Y al segundo año hinca la cabeza y estamos en las mismas. Tiene usted que poner plástico y desinfectar. Si no desinfecta con plástico, no, que la desinfección es solo con agua, que no es ningún producto, no funciona. Vale, pues nada, gracias. Esa era la pregunta mía. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención.